Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva inversión profunda. Para arrancar nuestro análisis de hoy, quiero dar una cálida bienvenida a la audiencia, deseando una bendición divina para el día y para toda la semana de quienes escuchan. Qué alegría compartir este espacio. Sí, totalmente. Un saludo muy grande para todos los que nos acompañan y se suman a esta charla. Hoy tenemos entre manos un documento que, si lo leemos así de pasada, podría parecer, digamos, la lista de compras más aburrida de la antigüedad. Claro. Vamos a desempacar las notas de las Biblias de estudio Holman y también las notas de Almeida. Específicamente nos vamos a enfocar en el capítulo 38 del libro del Éxodo. Y fíjate, el reto aquí es mirar un poco más allá de la superficie. Porque, a ver, cuando uno lee sobre codos, talentos, tipos de madera y metales, la mente tiende a... Apagarse. Exacto, a desconectarse por completo. Pero si nos detenemos a analizar lo que realmente implican estas listas, dejamos de ver un simple inventario de construcción de un tabernáculo en el desierto. Ajá. Lo que emerge es en realidad la radiografía de una organización social sumamente compleja, con conocimientos de metalurgia, de logística y una administración que rivalizaban con los grandes imperios de su época. Y esa es precisamente la misión de nuestro recorrido de hoy, porque queremos descubrir cómo las instrucciones para levantar esta tienda sagrada esconden detalles fascinantes. Hablamos de niveles extremos de devoción comunitaria, auditorías financieras súper rigurosas, Muy rigurosas. el reciclaje de artículos de lujo y una ingeniería que francamente desafía la imaginación para un grupo de personas nómadas. Así es. A mí en lo personal siempre me atrapan los aspectos físicos de la historia, o sea, imaginar las texturas, el peso de los materiales, la escala de las cosas. Pero sé que la clave aquí está en descifrar el propósito detrás de cada gramo de metal que está registrado en estos textos. Es que el propósito lo es todo en este documento. Ningún material, y esto es clave, ningún material fue elegido por casualidad, y ninguna cantidad fue anotada simplemente para rellenar espacio. Claro. Desde la elección de un metal resistente a la corrosión hasta el registro meticuloso de quién aportó cada elemento, estamos viendo el diseño de una comunidad que intentaba unificarse a través de un proyecto monumental. Básicamente es la construcción de una identidad colectiva a través de la arquitectura y la contabilidad. Bueno, empecemos entonces por el elemento que dominaba el paisaje visual y también funcional al entrar a este recinto. Hablo del altar de bronce, o el altar del holocausto. Ajá. Las fuentes describen unas dimensiones que, para ser una estructura portátil, son masivas. Hablan de 5 codos de largo por 5 codos de ancho. Y para no perdernos en medidas antiguas, las notas de estudio nos ayudan muchísimo a visualizarlo. Sí, hacen la conversión. Exacto. Estamos hablando de un cuadrado perfecto de aproximadamente 2 metros con 20 centímetros por lado. Para ponerlo en perspectiva para quienes escuchan, es más grande que la plataforma de carga de una camioneta moderna. Es enorme. Y de altura tiene 1 metro con 30 centímetros. Todo construido con madera de acacia, pero completamente revestido de bronce, incluyendo unos cuernos en las 4 esquinas que, ojo, formaban una sola pieza con la estructura principal. Y ahí hay que fijarse en la genialidad de esa combinación de materiales. Porque la madera de acacia era muy abundante en la región del Sinaí y es una madera extremadamente densa y duradera. Muy resistente. Sí. Sin embargo, el propósito principal de este altar era mantener un fuego continuo para realizar sacrificios constantes. Entonces, si pones fuego directo sobre la madera, por más densa que sea, eventualmente se va a consumir. Se hace cenizas, inevitablemente. Totalmente. Y ahí es donde el revestimiento de bronce resuelve este problema de ingeniería de una manera brillante. El bronce tiene un punto de fusión altísimo, muy superior a las temperaturas que alcanzarían esos fuegos abiertos. Claro. Lo que protegía la madera estructural y permitía que el altar funcionara ininterrumpidamente. Además de que todos los accesorios para manejar ese fuego y los sacrificios también eran de bronce. Desde las ollas para la ceniza hasta las palas, los tazones, los garfios. Pero lo que me parece una verdadera pesadilla logística es la movilidad de todo esto. Uf, la logística. Las fuentes detallan que fundieron argollas de bronce puro y las colocaron en los costados para pasar por ahí unas varas largas, que también eran de madera revestida de bronce. Y ese es el gran desafío de ser una nación en movimiento. Hay que recordar que no estaban construyendo un templo estático en una ciudadela. Todo este complejo arquitectónico
incluido un altar del tamaño de una camioneta, forrado en metal pesado. Tenía que ser desarmado, transportado a través de terrenos superáridos e irregulares, y vuelto a armar en el siguiente campamento. Una locura. Sí, por eso las argollas y las varas no son un detalle menor. Representan la solución ergonómica para que un equipo de personas pudiera levantar toneladas de material sin ningún tipo de equipo mecanizado. Claro, a pura fuerza humana. Exacto. Es diseño industrial puro aplicado a la vida religiosa. Qué fascinante. Y hablando de metalurgia y diseño, llegamos a un punto en nuestras fuentes que creo que cambia por completo la narrativa. Sí, ya sé hacia dónde vas. Pasamos del altar principal a otra estructura crucial, el lavabo de bronce y su base. Los textos nos dicen que este gran recipiente, que era para lavarse, fue fabricado con un material muy particular. No usaron lingotes de bronce comunes. Lo hicieron fundiendo los espejos de las mujeres que servían a la puerta de la tienda del encuentro. Así es. Y aquí es vital hacer una pausa histórica, porque claro, es súper fácil imaginar hoy en día espejos de vidrio, con marcos plateados, pero la realidad antigua era muy distinta. Es un punto fundamental para entender el peso de este pasaje. En el siglo XIV a.C., el vidrio plano y reflectante simplemente no existía. Los espejos de esa época eran discos de bronce cuidadosamente forjados y pulidos hasta alcanzar un brillo que permitiera ver el reflejo humano. Un trabajo tremendo. Y es muy probable, como sugieran los historiadores en las notas, que estos objetos provinieran de Egipto. Hay que entender que no eran artículos cotidianos que cualquiera llevara en su bolso. No, claro. Eran objetos de gran lujo, símbolos de estatus y de riqueza personal. Me imagino el esfuerzo enorme que requería mantener ese nivel de pulido. Digo, en medio de un desierto lleno de arena y polvo. Seguramente usaban aceites especiales y pasaban horas frotando el metal para que no se oxidara y siguiera reflejando, ¿no? Requiere una dedicación inmensa, y eso amplifica muchísimo el valor del sacrificio. Cuando el texto dice que el lavabo se construyó con estos espejos, nos está describiendo un acto de renuncia voluntaria a un artículo de lujo supremo. Quienes donaron estos objetos estaban entregando quizás una de sus posesiones materiales más preciadas, algo que representaba su individualidad, su apariencia, su estatus, para que fuera derretido en un fuego y transformado en una vasija comunitaria. Lo cual nos lleva a una gran incógnita, porque las fuentes de estudio se detienen específicamente a analizar quiénes eran estas mujeres que servían a la puerta. Y hay un debate fascinante aquí. Muy interesante. Revisando las notas de Holman, sugieren que el término hebreo utilizado para describir el servicio de estas mujeres no se refiere a un trabajo casual. Tiene una raíz lingüística que se usa a menudo para describir el servicio militar o la organización rigurosa de los levitas que cuidaban el santuario. Nos da la imagen de un grupo de mujeres altamente organizado, con una función oficial y estructurada en la entrada del lugar más sagrado del campamento. Pero el misterio persiste. Y ahí es donde las notas de la Biblia Almeida aportan una advertencia muy valiosa. Señalan que si bien para los lectores originales del Éxodo la función de estas mujeres debía ser de conocimiento general, para nosotros hoy es un eslabón perdido de la historia antigua. Claro, se perdió el contexto. Exactamente. No hay explicaciones detalladas en el resto del Antiguo Testamento sobre cuáles eran exactamente sus deberes diarios. La única otra referencia que sobrevive es un pasaje bastante oscuro en el primer libro de Samuel, que menciona a mujeres que servían en la puerta del tabernáculo, pero en el contexto de los abusos cometidos por los hijos del sacerdote Eli. Es como si tuviéramos una ventana que solo nos deja ver una pequeña parte de la habitación. No sabemos exactamente qué cánticos entonaban o qué tareas logísticas cumplían, ni cómo se organizaban los turnos, pero su legado físico quedó inmortalizado. Así es. El lugar donde los sacerdotes debían lavarse las manos y los pies todos los días, antes de oficiar, estaba hecho literalmente con el sacrificio material de este grupo de mujeres. Es un contraste narrativo muy poderoso. Tienes por un lado la opulencia de un artículo diseñado para la vanidad personal y la estética de Egipto, y por el otro, la transformación de esa misma materia prima en una herramienta utilitaria para la pureza ritual del liderazgo religioso de Israel. Sigamos avanzando por este complejo, porque si el mobiliario nos cuenta historias de devoción, el recinto que lo rodeaba nos habla de una ingeniería textil a gran escala. Sí, la escala es impresionante. Las fuentes nos dan un recorrido por el perímetro del atrio. Imaginemos un inmenso muro de tela,
cortinas de lino fino torcido creando un rectángulo enorme. Los lados norte y sur tenían 100 codos de largo, que son más de 44 metros, una cuadra entera de tela continua. Y los lados este y oeste medían 22 metros. Para entrar a este espacio, las instrucciones describen una puerta que era una sola cortina de casi 9 metros de largo, bordada minuciosamente en colores azul, púrpura y carmesí. El impacto visual en medio de la monotonía cromática del desierto debió ser simplemente deslumbrante. Esos colores específicos, el azul, el púrpura y el carmesí, requerían tintes raros y costosísimos en el mundo antiguo. Eran extraídos de caracoles marinos y de insectos específicos. ¡Wow! Pero más allá de la estética, hay que observar cómo solucionaron el problema de mantener un muro de tela de más de 100 metros de perímetro de pie frente a los fuertes vientos del desierto. Claro, porque no puedes simplemente clavar una tela en la arena y esperar que sobreviva una tormenta, saldría volando. Exactamente. Y las notas de estudio subrayan la coherencia en el uso de los materiales para resolver esto. El texto detalla que usaron columnas para sostener las cortinas. Las bases de estas columnas, que tenían que soportar todo el peso y estar en contacto directo con la arena, la humedad y el desgaste del suelo, eran gruesos bloques de bronce. Sin embargo, en la parte superior de las columnas usaron plata para los ganchos y las molduras que unían las telas. Toda la estructura se mantenía bajo tensión mediante estacas. Y adivina de qué material eran las estacas. De bronce, me imagino, por la dureza requerida para ser golpeadas y clavadas en la tierra dura. Así es la lógica del diseño estructural antiguo. El bronce absorbe el castigo de los elementos y los golpes físicos en la base y en los anclajes, proporcionando una fundación inamovible. Tiene mucho sentido. Y la plata, que es más blanda pero más preciosa y resistente a la oxidación atmosférica en ese clima, se reserva para las conexiones en la parte alta, donde además aporta un elemento de esplendor visual que capta la luz del sol por encima del lino blanco. Es una asignación de recursos basada puramente en la función física y química de los metales. Lo cual nos lleva a la pregunta lógica. ¿Cómo se maneja un proyecto de esta magnitud? Estamos hablando de textiles de lujo, maderas importadas, tintes exóticos y toneladas, literalmente, toneladas de metales preciosos en medio de una población que acaba de salir de la esclavitud. Es un gran punto. Y la respuesta es quizá la sección más fascinante de nuestro análisis hoy. Las fuentes nos describen lo que podríamos llamar la primera gran auditoría oficial de la historia bíblica. Y es una auditoría con nombre y apellido. El registro no es un resumen vago para nada. Se nos dice que fue ordenado directamente por Moisés y ejecutado por el grupo de los levitas. Pero el gerente del proyecto, el hombre a cargo de llevar los libros de contabilidad, fue Itamar, el hijo del sacerdote Aarón. Ajá. Él supervisaba el uso de los materiales que manejaban los artesanos principales, que eran Bezalel, de la tribu de Judá, y Aholiab, de la tribu de Dan. Las notas se detienen a mencionar que Aholiab era un maestro diseñador y bordador. Era la mente creativa detrás de esas cortinas de colones que mencionábamos hace un momento. Pero volviendo a Itamar y a sus libros de contabilidad, las cifras que las fuentes traducen a pesos modernos son sencillamente asombrosas. Sí, los números son gigantescos. Siguiendo las equivalencias detalladas, este inventario reporta el uso de más de 1.000 kilos de oro. Luego tenemos el bronce con más de 2.400 kilos. Y la plata. La plata es la verdadera protagonista del peso, con más de 3.430 kilos contabilizados. 3,5 toneladas de plata pura. Si uno se detiene a pensarlo desde la perspectiva económica de una comunidad nómada, parece inverosímil. ¿De dónde sacan 3 toneladas de plata en medio de la península del Sinaí? Y aquí es donde las notas de estudio nos ofrecen una lección de demografía antigua entrelazada con la fiscalidad. Esta plata no provino de una mina recién descubierta ni de unos pocos donantes adinerados. El texto especifica que es el resultado de un censo nacional obligatorio. Es como un impuesto de empadronamiento. Según los datos que revisamos, se contó a cada hombre mayor de 20 años apto para el servicio militar. El censo arrojó una cifra extremadamente precisa: 603.550 hombres. Y la instrucción fue que cada uno, sin excepción, ya sea rico o pobre, debía aportar exactamente medio ciclo de plata. Un ciclo en esa época era una medida de peso.
no una moneda acuñada como las conocemos hoy en día. Las notas de Almeida calculan que medio ciclo equivale a unos 6 gramos de plata. Si multiplicamos esos 6 gramos, que es una cantidad pequeña y manejable a nivel individual, por más de 600,000 personas, llegamos matemáticamente a esa montaña de más de 3.400 kilos. Es increíble. Es la suma de las partes operando a una escala gigantesca. Y lo que las fuentes detallan a continuación es quizás el dato de ingeniería que más me ha sorprendido de toda esta exploración. Tienen esta enorme reserva de plata reunida gramo a gramo por la población, pero no la usan para hacer adornos finos o revestimientos delicados. Las escrituras especifican que 3.400 kilos exactos de esa plata se apartaron con un solo propósito: fundir las bases para las tablas del santuario. Se hicieron 100 bases en total. Lo cual nos deja con una matemática innegable y abrumadora. Si divides 3.400 kilos entre 100 bases, significa que cada bloque de plata que sostenía los muros del tabernáculo pesaba 34 kilos. Eso es un talento entero de plata por base. 34 kilos. Imaginemos lo que significa fundir 34 kilos de plata en un solo molde. En un campamento en el desierto, el nivel de calor requerido para mantener todo ese metal líquido al mismo tiempo. Y luego, una vez enfriado, el desafío físico de que un grupo de trabajadores tenga que levantar 100 de estos bloques masivos, que pesan lo mismo que un niño grande. Sí, es pesadísimo. Y alinearlos perfectamente en la arena para crear la fundación de la estructura. Es un esfuerzo logístico monumental. Y es precisamente esta escala de riqueza y de materiales lo que hace necesaria la auditoría de Itamar. Las notas de la Biblia Holman nos brindan un contexto histórico sumamente revelador aquí. Nos recuerdan que no estamos ante un simple ejercicio de presunción sobre cuánta riqueza poseían. Detrás de este nivel de detalle administrativo, hay un principio fundamental de preservación y transparencia institucional. Claro, cuando tienes artesanos trabajando a diario con 3 toneladas de plata y 1 tonelada de oro, el riesgo de merma, de pérdida o incluso de robo es altísimo. Por supuesto. Al registrar públicamente que entraron exactamente 3.430 kilos de plata y que 3.400 se usaron en las bases y el resto en los ganchos de las columnas, la administración de Moisés está blindando el proyecto contra cualquier sospecha de corrupción. Es una rendición de cuentas pública. Qué importante eso. Y lo interesante es que las fuentes históricas muestran que este nivel de sofisticación contable tiene paralelos muy claros con las prácticas administrativas del Antiguo Egipto. Estamos hablando del siglo XIV a.C. Tiene todo el sentido del mundo. Estuvieron viviendo en Egipto durante generaciones, inmersos en la cultura que construyó las pirámides y los grandes templos de Karnak. Era un imperio que dominaba la administración a gran escala, la gestión de inventarios y los proyectos de obras públicas masivos. Aprendieron el arte de la burocracia estatal y lo adaptaron para gestionar la construcción de su propia identidad sagrada. Es la reutilización del conocimiento imperial para forjar una nación incipiente. Los egipcios usaban estas prácticas para registrar el grano del faraón o los tesoros de sus dinastías. Este pueblo nómada las usa para garantizar que cada gramo donado por la comunidad se empleara exactamente donde se había prometido. La confianza en el liderazgo de Moisés dependía de que los libros de contabilidad de Itamar cuadraran perfectamente a la vista de todos. Tomemos un momento para traer todas estas cifras milenarias al presente. Porque cuando desmenuzamos estos textos, no lo hacemos solo para maravillarnos de la historia antigua. Hay una resonancia increíble con cómo operan o cómo deberían operar las sociedades modernas. Pensemos en el censo y en ese medio ciclo de plata. Las instrucciones eran claras. El rico no dará más y el pobre no dará menos. La aportación contaba como un igualador social absoluto. Y el simbolismo de esa igualdad es profundo. Medio ciclo por persona no parece mucho, pero su destino final lo cambia todo. Esa pequeña aportación no se quedó como una moneda aislada en un arca del tesoro. Se fundió en el fuego intenso, perdiendo sus bordes individuales para fusionarse con las aportaciones de miles de personas más. El resultado de esa fusión fueron esos inmensos bloques de 34 kilos, las bases mismas de la estructura. Es una analogía perfecta sobre la infraestructura comunitaria. Nadie por sí solo podría haber donado una base de 34 kilos de plata maciza.
Pero al exigir que todos participaran por igual, el censo garantizó que los cimientos del lugar más importante de su cultura estuvieran hechos, literalmente, de la contribución equitativa de cada individuo. La estructura no se apoyaba en la riqueza de unos pocos magnates, sino en el compromiso sumado de cientos de miles de ciudadanos. Es el tejido social materializado en metal. Y a esto se le suma el otro gran pilar que discutimos, la transparencia del liderazgo. La auditoría ejecutada por Itamar nos deja una lección atemporal sobre la gestión de recursos. Cuando una comunidad confía sus bienes, su tiempo o su esfuerzo a un grupo de líderes para un propósito mayor, la única forma de honrar ese sacrificio y mantener la cohesión del grupo es a través de una claridad absoluta. Totalmente. Demostrar hasta el último gramo de bronce y el último hilo de carmesí que los recursos fueron respetados y utilizados para el bien común. Las crisis institucionales modernas a menudo surgen precisamente porque se olvida este nivel antiguo de rendición de cuentas. Al final del día, lo que las fuentes nos demuestran es que no solo estaban construyendo un tabernáculo de telas y metales para adorar. A través de este proceso meticuloso de planificación técnica, logística extrema, contabilidad rigurosa y diseño visual, estaban construyendo su capacidad para funcionar como una sola nación unificada. Estaban aprendiendo a ser un pueblo. Y el registro escrito de este proceso, este capítulo que puede parecer seco o demasiado técnico, es el testimonio permanente de ese esfuerzo colaborativo. Nos recuerda que las grandes obras, ya sean físicas o sociales, requieren inspiración y visión, pero se sostienen sobre la base del trabajo metódico, la honestidad administrativa y la voluntad colectiva. Para ir cerrando esta exploración de hoy, queremos proponer una última reflexión, un pensamiento provocador para darle vueltas mientras nuestra audiencia sigue con su jornada. Me gustaría que nuestra mente volviera al patio exterior de esa estructura, justo a la puerta de entrada donde se encontraba el lavabo de bronce. Quizás el símbolo de transformación material más poético de todo el relato que revisamos. Sin lugar a dudas, pensemos profundamente en la naturaleza de esos espejos de bronce traídos de Egipto. Un espejo es la herramienta fundamental de la autoobservación. Su único propósito es devolvernos nuestra propia imagen, ayudarnos a cuidar nuestra apariencia, alimentar nuestra identidad individual y, si somos honestos, también nuestra vanidad personal en mayor o menor grado. Ahora imaginemos el momento en que cientos de estos discos pulidos fueron entregados, arrojados al fuego del fundidor, derretidos y moldeados para crear una vasija enorme. ¡Wow! Esa vasija se llenó de agua limpia y se convirtió en el instrumento diario de purificación. Quienes se lavaban allí no lo hacían para admirar su reflejo, sino para prepararse antes de servir al resto de la comunidad. Es un giro de perspectiva monumental. El objeto que representaba la fijación en el yo fue destruido para forjar un instrumento dedicado al servicio del nosotros. Es muy poderoso eso. La pregunta que nos deja este antiguo texto es directa. ¿Cuáles son esos espejos de bronce modernos a los que nos aferramos en nuestra propia vida? ¿Qué elementos de nuestro individualismo o nuestro estatus personal podríamos estar dispuestos a fundir para contribuir a algo que sirva, purifique y beneficie a la comunidad entera que nos rodea? Una gran pregunta para llevarnos hoy. Esperamos que este análisis les haya resultado tan revelador como a nosotros y que lleven estas ideas sobre liderazgo, equidad comunitaria y transformación personal a lo largo de la semana. Agradecemos infinitamente que nos hayan prestado sus oídos y su curiosidad para desentrañar juntos la sabiduría escondida en estas fuentes milenarias. Nos despedimos por ahora y con mucha alegría les decimos que Dios bendice a todos los oyentes. Hasta la próxima.